Mis queridos hermanos, hoy cumplimos 4 domingos que iniciamos nuestra serie en la carta de los Efesios, llamada por muchos la carta de la iglesia. Esta carta está dividida en 2 grandes sesiones, hermano. Tiene 6 capítulos. En los primeros 3 capítulos está cargada de doctrina, hermano. Y esta doctrina contiene todo lo que el Señor ha hecho en el plan de salvación para usted y para mí. En la segunda parte, del versículo 4 al 6, entonces está lo que nos toca a nosotros hacer. Eso lo veremos en los próximos sermones. Gloria al Señor. Gloria al Señor. En el capítulo 1 vimos, hermanos, en la introducción de esta carta, la posición del creyente en Dios. Vimos que somos bendecidos por Dios Padre al elegirnos en su presencia antes de que el mundo fuese. Vemos entonces que el Hijo nos compra a través de su muerte y resurrección en la cruz, y el Espíritu de Dios nos sella y hasta hoy está con nosotros. Gloria al Señor. En el capítulo 2 vemos que somos salvos por gracia, hermano. Pero también nos muestra nuestra condición antes de ser alcanzados por Cristo. Dice que estábamos muertos en delitos y pecados. Estábamos separados de la gracia de Dios. Gloria al Señor. Y en los últimos versículos del capítulo 2 nos revela el misterio revelado en Cristo, que es el tema que nos ocupa en esta mañana. ¿Cuál es el tema que nos ocupa en esta mañana? El misterio revelado en Cristo. Gloria al Señor. Este es el último capítulo que está cargado de doctrina, donde el Señor, a través de Pablo, quería dejarle saber a las personas en Éfeso cuál era el evangelio a los gentiles. Gloria al Señor. Dicho esto, hermanos, por favor acompáñeme, abra su Biblia y vamos a leer en el capítulo 1, en el versículo 1 del capítulo 3 de Efesios. Gloria al Señor. Y la palabra de nuestro Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, del Señor. Por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles. Así es, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada con vosotros. Porque por revelación fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo, lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipe de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, Señor nuestro, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza mediante la fe en Él, o sea, en Cristo. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Gloria al Señor. ¿Cuánto aprendieron el énfasis que hacía nuestro hermano David en enseñarnos, en sacarle un poquito de una creencia que existe con relación al pueblo de Israel? Hay un mérito que nunca perderá el pueblo de Israel, y es que fue el pueblo que Dios escogió para revelarse al hombre. Y en eso el pueblo no tiene ningún mérito, porque fue una decisión de Dios.
Sin embargo, en la mente de Dios el plan estaba completo. Dios empieza a revelar su plan en épocas distintas como Él lo determina. Luego vemos, hermano, entonces, que Dios más adelante abre la salvación a todo el mundo. Cuando decimos a los gentiles, estamos diciendo todo aquel que no es judío es gentil. Un japonés es gentil, un dominicano es gentil. De manera que ya no tenemos el pueblo de Dios elegido en Israel, sino que el pueblo de Dios es la iglesia. ¿Y de qué está constituida la iglesia? Está constituida por gentiles y por judíos. Gloria al Señor. Esto tiene que quedar claro porque ustedes van a ver cómo empieza el versículo 3 y se va a dar cuenta de lo que Pablo dice. De todos modos, lo vamos a ver más adelante de una manera más detallada. Gloria al Señor. Vamos a ver el versículo 1. Vamos a ir despacio, versículo por versículo, para extraer las verdades que están escondidas aquí. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Gloria al Señor. Empieza y dice, por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Jesús a los gentiles. Esto, hermano, se refiere a la unidad de todos los creyentes en Cristo. Por eso es que Pablo dice, por esta causa. Pablo enumera los beneficios y los privilegios que recibieron los gentiles que antes estaban alejados de la ciudadanía de Israel y de la promesa de Dios. Veamos esto, hermano. En el capítulo 2, vamos a ir al versículo 12 hasta el 14 y vamos a ver cuál es la causa de la que Pablo habla en el versículo 3. Vamos al versículo 2, del 12 al 14. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. A esto se refiere Pablo cuando dice por esta causa, y es donde inicia entonces el tema que nos ocupa hoy. Gloria al Señor. Yo, Pablo, prisionero de Jesús. Pablo había estado, hermano, preso 2 años en Cesarea y 2 años en Roma. Gloria al Señor. Pablo dice preso en Cristo porque en ningún momento Pablo se consideraba preso del gobierno o de alguna otra autoridad. Pablo entendía que esto era por causa del evangelio de Cristo. Gloria al Señor. Y aquí salta a la vista la primera enseñanza que nos deja en este versículo. ¿Cómo es posible que este hombre preso, hermano, esté tranquilo, esté sosegado y diga, yo no soy preso del Estado, yo soy preso de Cristo, yo estoy aquí porque Él así lo ha determinado? Y este hombre entonces escriba para llevar aliento a personas que están sueltas. Y yo leyendo esto pensé de inmediato en mí cuando hay una dificultad en mi vida. ¿Cómo es que nos convertimos en víctimas y entendemos que Dios tiene que dejar lo que esté haciendo y venir de pronto a atender mi situación? Pablo sabía que todo estaba bajo el control del Señor. Él sabía que cada detalle de su vida estaba en las manos del Señor. De manera que Pablo no tenía espacio para las excusas, sino que reconocía que él era un vaso en las manos de Dios. Y si Dios determinó que él estuviera preso, él lo estaba tomando y asumiendo como algo que Dios quiso que sea. ¿Cuánto tenemos que aprender de esta actitud de este hombre? Porque cuando llegan las dificultades de nuestras vidas, en vez de pensar en que Dios es soberano y puede hacer con nuestras vidas lo que Él entienda, empezamos hasta a dudar de ese Dios. Mire, hermano, aquí ninguno hemos estado preso años. Y no sabemos lo que eso significa, estar privado de la libertad. Este hombre estuvo en esta situación y no se quejó como hacemos nosotros en la primera. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Vamos a ver el versículo 2, hermanos. El versículo 2, del 2 al 13, dicen los estudiosos que aquí se abre un paréntesis. Porque Pablo en el versículo 13 proponía orar
por los gentiles y de una manera maravillosa él hace una parada. Y los estudiosos dicen que del 2 al 13 se abre un paréntesis para luego en el versículo 14 Pablo continuar con su oración. Vaya de prontito al 14 y ve cómo empieza el 14 para que vea de qué le estoy hablando. En el 14 dice, por esta causa doblo mis rodillas. Es la misma causa que le presenté al principio. Por la causa de que Dios ha abierto la salvación de manera universal ahora, que ya no solo es dirigida a judíos, sino a los gentiles y a toda la humanidad. Por esta causa Pablo quiere orar por ellos. Pero antes de esto, Pablo reflexiona de manera profunda en el misterio. Y lo vamos a estar viendo despacio desde el versículo 2 hasta el 13. Vamos a ver el versículo 2. Aquí en el paréntesis, hermano, Pablo vuelve a recalcar las verdades que acaba de decir y de una manera u otra quiere enfatizar su autoridad para hablar de este tema. Dicho esto, vamos a pasar a examinar este famoso y profundo paréntesis, hermano. Pablo no hace esto con jactancia, Pablo no lo hace con una actitud de elevarse, sino más bien como una actitud reverente de que él considera el privilegio tan grande que Dios ha puesto en sus manos. En el versículo 2 dice, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. La palabra administración aquí, hermano, en este contexto significa mayordomía, dispensación o gerencia. Pablo no escogió esta administración. Dios en su soberanía elige a Pablo para esta tarea, para hacer el apóstol a los gentiles. En este pasaje la palabra gracia no es un don o un favor de Dios. La gracia se refiere en el contexto de la comisión de llevar este evangelio a los gentiles. Gloria al Señor. El del versículo 3 al 4 dice que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Aquí tenemos dos palabras clave, hermano. Nos dice revelación y el misterio. Una revelación no es más en la Biblia cuando a ti se te quita la venda para declararte algo, un contenido celestial, contenido espiritual. Gloria al Señor. Y la palabra misterio, es importante que tengamos esto claro, no tiene nada que ver con algo misterioso que dé miedo o que asuste. En este contexto, la palabra misterio significa algo que no ha sido revelado, que está siendo revelado por Dios en este momento. Y la única forma de entender esta revelación es por revelación divina. No se alcanza por estudios, ni se alcanza por ninguna otra forma humana. Entonces podemos ver y ir entendiendo a la medida que estamos leyendo de qué se trata. Esto no fue una fabricación de su mente ni el resultado del tiempo que Pablo había tenido con los demás apóstoles. Vemos en el versículo 5 y 6. Vaya conmigo y léalo, por favor. Dice, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles por el Espíritu. El 6 dice que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipe de la promesa en Cristo por medio del Evangelio. Hermano, este dato que acaba de dar el apóstol Pablo en el versículo 6, que dice que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipe de la promesa de Jesucristo por el Evangelio. Y el 5 dice que esto tuvo culto a muchísimas generaciones. Esto nace en el principio, hermano. Esto estaba en la mente de Dios. El Señor va revelando su plan a la medida que Él entiende, hermano. Y mire qué grande es esto. Si usted no es judío, ¿qué es usted? Aquí dice que usted y yo somos coherederos con Cristo. Y yo sé que decimos amén, y yo reflexionaba en esto cuando estudiaba. Y yo decía, Señor, abre el corazón de la congregación para que entienda cuando se le diga esto. Cuando se le diga que usted es coheredero con Cristo. Y en el versículo 2 empezando dice que Él nos sentó en lugares celestiales, hermano. ¿Usted sabe qué pasa, hermano? Porque a veces estas grandes verdades nos resbalan.
Porque realmente, esto lo hablaba con mi hermano pastor y tratando de buscarle una explicación a esto. Y es que, hermano, la Biblia dice que el hombre natural no puede percibir las cosas espirituales. No puede, de manera alguna, no puede hacer. Cuando nosotros como creyentes, las grandes verdades que deberían de darle un corrientazo cuando se digan de la palabra de Dios, nos dejan igualitos. Al parecer hay mucho del hombre natural en nosotros. Porque estas verdades deberían hacernos brincar de sus bancos, hermano. Usted es coheredero con Cristo, hermano. Usted es coheredero con Cristo, hermano. Él va a compartir en la eternidad todas sus riquezas con usted y conmigo. De manera que si eso no llama mi atención, si eso no hace que yo deje atrás los afanes de este mundo, que yo deje atrás esas cosas que me impiden ser un cristiano a carta cavar al Señor, que mi vida honre a Cristo, que mis pensamientos honren a Cristo, entonces hay mucho del hombre natural en mí. Porque el que no puede percibir las grandes verdades de la palabra de Dios es el hombre natural. Una persona nacida de Dios percibe esto, lo aprecia, lo anhela, lo quiere, se lo pide a Dios. Gloria al Señor. Yo razonaba y decía, entenderán, podrán entender. Es inmenso lo que Cristo hizo, hermanos, cuando hizo esto. Por favor, veamos Romanos 16:25, dice: y el que puede confirmaros según mi evangelio y mi predicación de Jesús, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero ahora ha sido manifestado, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento de Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan la fe. Ha sido dado a conocer a todas las gentes, hermano. Hermano, en toda la gente está usted. Gloria al Señor. Esto estuvo oculto para otro tiempo, pero Dios quiso que hoy sea revelado y se le diga a usted. Esta es una de las predicaciones que en algún momento, si algo no sale bien para usted al final, el mismo Señor le recordará que a usted le dijeron que el evangelio fue revelado a usted y quizás usted siguió viviendo como usted entendía. Eso tumba cualquier excusa que podamos generar en aquel día. Gloria al Señor. Veamos Colosenses 1 del 26 al 27. Gloria al Señor. Colosenses 1 del 26 al 27. Dice: el misterio que había estado oculto desde los siglos y las edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que en Cristo vosotros es la esperanza de gloria. Gloria al Señor. ¿Están viendo, hermano? El Señor quiso dar a conocer, hermano, el misterio y las riquezas de su gloria. Y cuando yo leí estos versículos, hermano, yo tenía que reflexionar un poco y decir, para la salvación del hombre, Él no mandó a nadie, Él vino Él mismo. Y no se conforma con esto, hermanos, que eso es como cuando, no sé si a ustedes les pasó, siempre en el barrio había un amiguito que tenía un primo rico que venía en vacaciones y de repente la familia eran como bien chévere y te invitaban a su casa. Y tú estabas acostumbrado a entrar a tu casa con los zapatos como sea y eso, y tú ves esta casa tan bonita que tú ni siquiera quieres entrar. Y tú ves que tú esperas que la gente dueño de esa casa te diga, no, espéreme allá afuera. Y te sorprende entonces que te den entrada y te digan, no, venga, siéntese aquí. Y tú veas que te traten, te maravillas de eso, ¿sí o no? Te maravillas de eso. Hermano, eso es precisamente lo que ha hecho Cristo. Viene en la cruz, derrama toda su sangre por usted y por mí. Recibe bofetada en el rostro por usted y por mí. Le escupen por usted y por mí. Nos salva de la condenación eterna y de la ira de Dios. Y luego nos invita a sus moradas celestiales. Y nos da entrada, hermano, a todo lugar. Y a toda su gloria, hermano. Y a veces nosotros cambiamos a Cristo por un trabajito.
Y a veces le prestamos más atención a cualquier otra cosa que a las cosas del Señor. Gloria al Señor. Vamos al versículo 7, hermano, y vamos a estar viendo el versículo 7, 8 y 9. Gloria a Dios. El 7 dice, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Dice el 8, a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada la gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Y aquí nos detenemos un poquito en la palabra inescrutable, hermano. Esta palabra es derivada de la palabra escrutinio, que significa examinar, profundizar en algo. Y las riquezas de Dios son tan inescrutables que no hay forma alguna de que usted llegue al fondo de la profundidad de ellas. Y son estas riquezas que Cristo quiere compartir con usted y conmigo. Y lo grande de esto es, hermano, que es porque Él ha querido. Dice el versículo 1, por su beneplácito hizo estas cosas. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Miren, Pablo no está tomando un lugar de supremacía cuando él dice que a él fue dado ese ministerio. Solamente Pablo se representa como un ayudador. La palabra ministro aquí se define como ayudador. Gloria al Señor. Y transfiere todo el crédito al Señor. Todo el crédito al Señor. Miren, hermanos, Pablo pensaba en lo que él era y luego pensaba en lo que el Espíritu Santo había hecho en él. En este contexto, yo quiero recordar una frase que nuestro hermano pastor dijo en una de sus exposiciones de esta carta. La frase dice literalmente de este modo: nadie valorará la magnitud de la gracia si no sabe la magnitud de sus pecados. Mucha gente se siente mal cuando desde aquí se le dice que usted y yo somos personas pecadoras, somos personas viles. Y eso somos antes de que Cristo llegue a nosotros. Sin embargo, si no fuera por la obra del Espíritu Santo, estaríamos en eso una y otra vez. Y si usted no cree eso, entonces piense, medite en su vida cristiana y dígase usted mismo si usted siempre ha tenido un pico en su vida cristiana. O su vida cristiana se compone de picos, bajadas y subidas. Y eso no es más que la maldad que mora en nosotros. Que si no es por el Espíritu Santo de Dios, hermano, ni usted ni yo ni siquiera estuviéramos aquí. Gloria al Señor. Pablo se mira a sí mismo, hermano. Él se ve a sí mismo y piensa cuando él andaba, hermano, como dice en el capítulo 2, en delitos y pecados, persiguiendo la iglesia. Gloria al Señor. Por esto Pablo allí en la epístola a los Timoteos 1, 12, 13 y 14, búsquelo conmigo y lea, lo que es importante que veamos esto. Vamos a Timoteo 1, el versículo 2, 12, 13 y 14. Gloria al Señor. Timoteo 1, versículo 12, 13 y 14. Dice: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, Señor nuestro, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Ustedes ven cómo este hombre habla de sí mismo. ¿Qué dice él? Yo antes fui blasfemo e injuriador. Pero Dios, para lo que llevan anotaciones de los peros, de los grandes peros que hay en la Biblia, aquí encontramos otro pero gigantesco que dice: pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Gloria al Señor. Esto es, hermanos, como que si el Padre está preparado para juzgarte por algo que tú sabes que hiciste, y Cristo se mete en medio de tú y del Padre y le muestra los latigazos y le muestra lo que Él sufrió en la cruz y le dice:
yo morí por él. Es por los méritos de Cristo, hermano. Es por sus méritos, hermano. Es por su sacrificio obediente hacia la cruz, a morir. Gloria al Señor. Gloria a Dios. En los versículos 10 y 12 vemos que dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Dice el 11, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, Señor nuestro. El 12 dice, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza mediante la fe en Él, o sea, en Cristo. Aquí se revela otro propósito del misterio, hermano. Miren, la inteligencia creada por Dios, entiéndanse los ángeles, al día de hoy están aprendiendo de la grandeza y de la soberanía de Dios. Cuando este versículo dice que la multiforme sabiduría de Dios es dada a conocer por medio de la iglesia, los principados y potestades en lugares celestiales. Cuando usted vea la palabra principado, quiere decir gobernante. Y las potestades también son gobernadores. Cuando dicen las huestes celestiales, está hablando de los cielos, hermano. Y dice que porque Dios ahora ha dado a conocer por medio de la iglesia a los principados y a la potestad, véalo en su Biblia, en los lugares celestiales. Hermanos, Dios creó a los ángeles y el trabajo que ellos ven, el amor que Dios nos prodigia a nosotros, que Él ha demostrado por nosotros en la cruz. Ellos han visto todo esto, hermano. Y esto le está mostrando a esas huestes celestiales la inteligencia y la grandeza de nuestro Dios. A ellos también les he revelado esto. ¿Y cómo yo puedo ilustrarle esto, hermano? La Biblia nos enseña que Cristo es el novio. ¿Quién es la novia entonces? La iglesia. ¿Y cómo va a ser en aquel día esa dinámica entre el novio y la novia? Jesús va a llegar con su iglesia al cielo a presentarla sin mancha, hermano. Y cuando Jesús llegue con todo ese ejército que es su pueblo, donde están compuestos por judíos y gentiles, hermano, los ángeles tendrán que adorar porque se habrá completado el propósito eterno de nuestro Dios de venir a morir por ti y por mí y presentar una iglesia santa al Padre, y le dirán santo, 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 santo el Cordero, santo el Cordero, santo el Cordero. Y ahí yo quiero estar, gloria al Señor, en aquel día cuando ya no habrá llanto ni dolor, cuando el Señor llevará a su iglesia. Ahí quiero estar, hermanos. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Los ángeles tendrán que reconocer la potencia y la grandeza de nuestro Dios, porque aún a ellos todo el propósito no ha sido revelado. Gloria al Señor. Aleluya. Por tanto, hermano, el versículo 13 dice, por lo cual pido, no desmayes a causa de mis tribulaciones. A causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son nuestra gloria. Dice el versículo 13. Gloria al Señor. Pablo no quería, hermanos, que los efesios desmayaran por las dificultades que le estaba pasando. Él no quería eso. Pablo sabía que todo lo que estaba sucediendo resultaría en bien de ellos. Por eso Pablo dice en otros versículos más adelante, yo preso de Cristo. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Vamos a ver, hermanos, Colosenses 1:24. Gloria a Dios. En Colosenses 1:24, hermano. Colosenses 1:24 dice, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, el pueblo de Dios. Ahora, hermano, esto no quiere decir que miremos a Israel con animadversión ni a ninguna nación de la tierra, en modo alguno. Pero sí quiere decir que si oramos por la paz de Israel, oremos también por la paz de África.
Es eso, sencillamente eso. Porque revelado el misterio de Cristo, podemos entender que la iglesia está compuesta de judíos y de gentiles. Y que ahora el pueblo elegido de Dios es la iglesia, de la cual Él es la cabeza. Un gentil sin Cristo es un perdido. Un judío sin Cristo es un perdido. Gloria al Señor. Así que no nos dejemos llevar de estas corrientes que quieren judaizarnos y meternos a Israel por entre los ojos. Nosotros amamos a Israel tanto como amamos a Haití. Gloria al Señor. A modo de conclusión, hermano, podemos ver que el plan de salvación de Dios siempre fue el mismo. Salvar tanto a los judíos como a los gentiles por medio de Cristo. Que ahora su pueblo es la iglesia, como le vengo diciendo. Gloria al Señor. Por todo esto, hermano, quiero decir que yo particularmente deseo con ansias que llegue ese día donde toda rodilla se doblará, donde todas las naciones tendrán que reconocer que Jesús es Rey por los siglos de los siglos. Amén. Que por su mérito somos salvos. Gloria al Señor, Dios eterno y todopoderoso. Eterno Dios, tú estás sentado en tu trono, tú vives y reinas para siempre. He hablado tu palabra, Señor, he dicho lo que me dijiste que digas. Señor, tu Espíritu se encarga de hacer el trabajo en el corazón de mis hermanos. Padre mío, yo quiero pedirte de una manera especial por mis hermanos, por algunos que están aquí, Dios mío, que quizás no están en su mejor etapa de su vida espiritual y de su vida de santificación. Dios.